Buscamos al doctor José Luis Caballero, que es doctor en Derecho, un importante académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, será interesante, Julio, Genaro, incorporar esta otra voz que tiene que ver precisamente con qué dicen los doctores en Derecho, José Luis, sobre esto que estamos hablando del espionaje, de la investigación en la PGR, de los dichos de Peña Nieto ayer. Bueno, ¿qué me dices, José Luis? Bienvenido, Pues buenos días. Te buenos incorporas a días, esta un mesa saludo para intensa. ti, para Julio y para Genaro, con mucho afecto. Pues Pues Un que abrazo. es una cosa que pues no, ya no nos asombra, ¿verdad? Pero sí es muy impactante de alguna manera escuchar las declaraciones del presidente y constatar pues que el Estado sigue en una tónica de violar los derechos humanos y además cargar de responsabilidad a quienes serían las víctimas de esa violación, ¿no? Nosotros mandamos un comunicado hace un par de días exigiendo desde la Universidad Iberoamericana pues claridad en las investigaciones y un seguimiento muy puntual en el que la sociedad, yo creo, la sociedad organizada va a tener que intervenir otra vez de manera paralela para vigilar que se haga esa investigación. Mientras, como decía, no tengamos una fiscalía autónoma, pues va a ser complicado que podamos tener y contar con la imparcialidad que requerimos, ¿no? ¿Cómo sería, José Luis? A ver, déjame ir al territorio legal. ¿Cómo debería ser una investigación independiente? ¿Eso puede ocurrir en México en términos legales? Bueno, se supone que el Ministerio Público tiene las atribuciones legales para abrir esta investigación y desarrollarla, pues, eficazmente, pero como estamos atrapados en esta lógica de que el jefe le ordena al procurador que haga una investigación y ya le dio las conclusiones por anticipado, pues entonces, ¿cómo podría ser? ¿Qué se te viene en la cabeza del tipo de mecanismos que podríamos imaginar viables en términos legales para que entonces esta investigación esté dotada de credibilidad y que para que quien investigue a un gobierno como el de Peña Nieto para que se pueda o no demostrar lo que aquí se ha señalado como una responsabilidad del gobierno mexicano de espiar a periodistas y activistas, se pueda demostrar o se pueda procesar judicialmente en algo que resulte creíble a la sociedad? ¿Qué tipo de mecanismos pueden existir o existen en el marco legal mexicano para que esto de verdad pueda suceder? Pues mira, es que hasta que no tengamos la autonomía del Ministerio Público, eso me parece difícil de poder acreditar, porque en realidad hay una serie de, digamos, de subterfugios legales también, institucionales, algunos razonables, otros no, sobre la, digamos, reserva de cualquier investigación ministerial. Y ahí topamos con, a lo mejor, la secrecía sobre los expedientes, sobre la investigación, sobre la necesidad de tener un margen de actuación ajeno a la información pública y clara por razones ministeriales, pero que no nos pueden conducir a tener certidumbre precisamente por la vinculación institucional. Entonces, eso también se usa de pretexto pues para la opacidad, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es bastante complejo porque la Fiscalía no es autónoma, porque además el Ministerio Público tiene una estructura de operatividad que ha sido muchísimo tiempo opaca, poco eficiente, que también bien tendríamos que cuestionar si va a migrar a la Fiscalía esa estructura. Ahora hablamos mucho del nombre de la persona que va a ocupar la Fiscalía, pero no hemos todavía conducido una discusión si todo el aparato de la Procuraduría se va a reconducir a la Fiscalía con todos los vicios que también están ahí enquistados desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo esa pregunta no la podría contestar a través de mecanismos legales actuales con lo que trabaja la Procuraduría, sino hasta que tengamos el tránsito a la Fiscalía, y eso lo necesitamos tener ya. ¿De algo sirve, José Luis Caballero, doctor, por ejemplo, las figuras que hemos visto en el caso de las investigaciones, por hablar del caso de Regina en Veracruz, de una especie de coadyuvancia que después se dinamitó, pero digamos como figura legal, que haya entes independientes que, entre comillas, acompañen, observen, verifiquen, bueno, algo más que eso, lo que pasó con los expertos internacionales de Ayotzinapa?
Sí, esa es otra ruta, y fíjate que para allá iba. Me parece que además de las coadyuvancias ministeriales, que también tienen un tope, porque finalmente quien hace la observación se topa con la secrecía de la investigación, pero sí es necesario que la academia y la sociedad civil tengan elementos para brindar un acompañamiento. Incluso valdría la pena que en el caso concreto de estos hechos de intervenciones, pues hubiera un grupo, a lo mejor de expertos en privacidad, en protección de datos, en derechos humanos, que pudiera hacer un acompañamiento con la investigación. Sería muy importante, y que lo pudiéramos, digamos, posicionar en la opinión pública como una exigencia muy toral en esto, ¿no? Y yo pienso que además hace mucha más falta fortalecer la presencia ciudadana en los organismos, ¿no? Yo quiero llamar la atención, por ejemplo, de lo que está pasando con el INAI y la necesidad que el INAI, siendo autónomo, precisamente porque es autónomo, porque su diseño sí está para eso, tome cartas en el asunto, pero ya, ¿no? Es una atribución que tienen fundamental de proteger la privacidad y los datos personales. Hay un exhorto que hizo su Consejo Consultivo Ciudadano, que hay que seguir, que hay que acompañar, que hay que apoyar, que fue una primera gran toma de posición de este Consejo Consultivo Ciudadano para que el INAI se pronuncie, y no solamente se pronuncie, haga su tarea y se ponga a investigar. Y es decir, yo tengo sentimientos ambivalentes con respecto a esto, porque de motu propio las instituciones tendrían que estar investigando y tendrían que estar haciendo su chamba, pues en una cobertura muchísimo más amplia de protección a los derechos, y no estar atemorizados por el legalismo y el cumplimiento de ciertas atribuciones ante la protección de derechos. Eso tendríamos que estar viendo. Pero bueno, qué bueno que los consejos consultivos ciudadanos funcionaran como parece que está funcionando ahora el del INAI. Y eso, ese organismo, siendo autónomo, tendría que tener una ruta muy ascendente y muy clara para hacer una investigación sobre el tema de la privacidad y la protección de datos. ¿Tiene mandato José Luis Caballero el INAI? Porque además del nombre, que es largo, hay que detenernos en su significado. Es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que eso ya nunca lo dice nadie, pero y protección de datos personales indica que hay un mandato a este órgano autónomo del Estado para proteger los datos personales. Te pregunto, José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, ¿tiene atribuciones legales el INAI para, por mandato de ley y por decisión propia y de oficio, abrir una investigación de este caso, por tratarse evidentemente de protección de datos personalísimos e íntimos de las personas afectadas por Pegasus? Sí, por supuesto. El INAI no puede actuar en este caso de violaciones de derechos humanos, esperar a cualquier cosa. Tiene que actuar de motu propio e iniciar una investigación en el marco de sus atribuciones, desde luego, y una apreciación más favorable de protección a las personas. Por supuesto que sí. ¿Qué dices, Julio Hernández López? ¿Crees que lo haga el INAI? ¿Crees que este Instituto Autónomo del Estado determine investigar el caso Pegasus? Creo que por desgracia la mayoría de los órganos autónomos no lo son tal, y que actúan en consonancia apenas disfrazada con los intereses del gobierno federal en turno. La manera como son seleccionados muchos de los comisionados de estos organismos autónomos, como una mezcolanza de intereses, de intercambio, de un botín político en el que intervienen los partidos, hace que los organismos autónomos en México no tengan esa credibilidad, y por desgracia no creo que vaya a actuar de esta manera el INAI en esta ocasión. ¿Y por qué no sumamos Genaro Villamil, Julio Hernández López, doctor José Luis Caballero, a la CNDH, que emitió un comunicado importante, pero no dio vistas de que esté dispuesta a hacer también ella una investigación, porque también es un órgano autónomo del Estado y también tiene mandato legal y también tiene capacidad y posibilidad investigativa? Genaro Villamil, ¿qué dices también de esta otra parte de la historia? Que también tiene que integrarse la CNDH, por supuesto.
Pero aquí lo importante es tener lo que dice José Luis Caballero es muy importante, o sea, tener una instancia autónoma y además que este organismo creado que nos está costando muchísimos millones de pesos a los mexicanos, que es el INAIP, tenga una función muy clara en este sentido, no solamente que mande comunicados diciendo que lo lamentan mucho, incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrían que decir bastante sobre este tipo de líneas telefónicas o de dónde vino el mensaje o de dónde están los call centers o los centros de telefonía. Es decir, hay muchos frentes institucionales en donde tienen que participar en una investigación en serio, aunque ya oímos a nuestro primer mandatario que ya dio línea de por dónde debe ir la investigación, ¿no? Exactamente. Bueno, cierro, doctor, con el tema del Congreso, porque bueno, estamos diciendo el INAI, la CNDH, la Procuraduría y su circunstancia, pero les comento que nosotros en este espacio de Noticias en Vivo solicitamos una entrevista con Waldo Fernández, que es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Y bueno, nos dijeron que les permitiéramos un poco más de tiempo porque están reunidos precisamente discutiendo el tema y ver qué va a suceder respecto a llamar a comparecer al Congreso a los titulares de Gobernación, al titular del Ejército, al titular de CISEN, pues para hablar de #gobierno espía. Entonces vamos a ver qué resuelve la Comisión Bicameral sobre el asunto de las comparecencias, sí o no, en el Congreso de estos personajes, pero también tendríamos que esperar que tratándose de un tema de esta naturaleza que involucra al gobierno de la República, pues el propio Congreso, ya sé que tiene muchas comisiones que no han sido muy eficaces, pero bueno, siempre queda la esperanza, como diría Assam, podría o debería, además de llamar a comparecer a los funcionarios de alto nivel, que yo digo que tendrían que incluir al propio Peña, pero en fin, podría también abrir una investigación el Congreso. ¿Qué dices, doctor Caballero, de esta parte que es evidentemente importante? Por supuesto, que tiene que abrir una investigación el Congreso. Y fíjate que además, eso desde luego pues, está en marco de atribuciones del Congreso, abrir una investigación sobre las autoridades y el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades, para llamar a comparecer e investigar. Pero bueno, el Congreso ha hecho comisiones para investigar un montón de cosas que se quedan en el aire. Uh-huh. También ahí hay otra cuestión que la CNDH, ahora que lo decía Genaro, tendría que estar conociendo, y sí me parece importante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se quedó con la atribución que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar violaciones a derechos humanos, violaciones a garantías, decían en esa época, y a partir de 2011 esa atribución la tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso también sería un mensaje, no un mensaje, un trabajo, ¿no? Importante sobre derechos humanos, y la Comisión inicia también de oficio una investigación que tiene la facultad, claramente. Para hacer una investigación como las que en su momento hizo la Suprema Corte de Justicia cuando decidió desempolvar esa atribución constitucional y empezó a hacer investigaciones, si no me equivoco, fue el caso Casas Blancas, el caso Lidia Cacho, el caso... ¿Cuántos fueron? ¿3, 4, 5? ¿Perdón? Fueron 3, 4 o 5 casos y después dijeron quítenle la facultad a la Corte porque la está usando. En los últimos años se quedó con la atribución, sí, fueron 3 o 4. 3 o 4, y cuando el Congreso vio que estaba la Corte investigando casos de alto impacto político, dijo, mejor dejémosla a la CNDH, que para eso existe, y le quitaron la facultad a la Corte porque la decidió utilizar, aquella famosa cláusula que estaba empolvada desde años atrás en la historia de México, ¿no? Sí, y porque además percibía muy fuerte que la Corte finalmente arribara a las conclusiones de un expediente con violaciones a derechos humanos y no fuera vinculante como una sentencia. Era una cosa muy ambigua. Pero bueno, la CNDH puede emitir resoluciones con base en una investigación amplia y profunda. Uh-huh. Sí tendríamos que pensar en qué está pasando con los órganos autónomos, sí tendríamos que pensar cómo sería un acompañamiento de consejos consultivos ciudadanos más exigentes, y sí tenemos que pensar cómo empezamos a ciudadanizar las designaciones. Eso es una ruta que tenemos que
de empezar a tener en este país, porque antes no teníamos los diseños institucionales, entendíamos muy bien, bueno, que las rutas estaban cerradas en la defensa de los derechos porque no había manera, pero ahora los diseños institucionales ya están los nombramientos, ya están las unidades, ya están las fiscalías, ya están los órganos para proteger derechos, todo se llama derechos humanos en todos lados, ¿no? Pero sigue sin pasar gran cosa. Entonces, ese es el tema. Yo creo que también eso nos abre la puerta a una discusión que tenemos que dar en México sobre las designaciones de personas y a quién le deben cuando llegan a determinados puestos. Pues el tema es que en otras partes del mundo, y con esto nos vamos, José Luis Caballero, doctor en Derecho, Julio Hernández López y Genaro Villamil, el tema es que en otras partes del mundo, pues efectivamente estamos viendo que gobiernos están bajo procesos judiciales como el de Panamá, el expresidente Martinelli, que se encuentra detenido, acusado de varias cosas, pero en este caso de espionaje a 150 personas, porque fue las que lograron identificar que aquí hay un gran tema, este mecanismo de Pegasus no deja huella y por eso es tan caro. Por eso los gobiernos pagan lo que pagan porque no deja huella. Y entonces Martinelli, entre otros sistemas, utilizó Pegasus, y entonces ayer estuvimos aquí con dos periodistas de la Prensa de Panamá, este periódico tan importante en Panamá, y nos narraron el caso Martinelli y contaban que precisamente por utilizar este tipo de mecanismos, pues está siendo investigado hoy el presidente Martinelli, y que lograron solamente, porque no deja huellas el tipo de tecnología que se utiliza, identificar solamente a 150 personas de un universo que es indeterminado, pero que se antoja enorme por la manera en que Martinelli, pues gozosamente espiaba a todo mundo. Aquí el tema es que en Panamá hubo un ministerio público que abrió la investigación, hubo una actuación del gobierno panameño para activar la ficha correspondiente, hubo una colaboración para detenerlo en Miami. Es decir, el circuito internacional y nacional respecto al caso panameño es algo que funcionó para que el presidente o el expresidente esté bajo proceso. Si lo declaran inocente o culpable, vamos a ver, pero el proceso existe porque hay evidencias y elementos que lo apuntan como responsable de espiar políticamente a periodistas, a defensores de derechos humanos, a opositores, a líderes indígenas. Bueno, la lista que se conoce es bastante nutrida. Pero entonces aquí estamos hablando de un país como México, que parece una isla, que parece el mundo donde no pasa nada, cuando situaciones similares que merecen y obligan a una investigación de este tipo, sí ocurren en otros espacios del planeta y sí fluye la institucionalidad, digamos así, para clarificar hechos de esta índole y naturaleza. Así que bueno, en eso estamos, José Luis Caballero, con el tema también de lo que podría significar la presión internacional de la prensa, que está muy interesada, la prensa internacional, en el tema México y en el espionaje en México, y de los organismos internacionales de derechos humanos. Ya oímos a la ONU hace rato en voz de Jan Yaraf. Vamos a ver si hay algún otro tipo de circunstancia que obligue a México a que esto se conduzca con transparencia y con claridad. Yo sé que es como una ilusión, pero hay que tenerla, como dice Assam, una esperanza de que esto pueda traducirse en una investigación que convenza, que sepamos qué ocurrió, de hechos que ya quedaron demostrados. Lo que falta demostrar judicialmente es la responsabilidad de quienes atacaron a personas con nombre y apellido que han presentado su denuncia formal, José Luis. Así es. Pues en eso estamos. Siempre está esto de los organismos internacionales, que es también una ruta que hemos acudido desde hace 30 años, y que desgraciadamente no por el tema de que son organismos que nos ayudan, sino que es el asidero que seguimos teniendo después de años de intentar transición democrática, ¿no? Pues José Luis Caballero, doctor, te aprecio muchísimo que estés aquí y buenos días. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias al director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que bueno, pues Julio Genaro, la Universidad Iberoamericana asumió una postura pública muy importante, se pronunció al respecto, cosa que es muy, muy relevante. La Compañía de Jesús, que está relacionada con el Agustín Pro, también hubo una exposición pública, un pronunciamiento público y muchos que se han ido sumando precisamente al respecto. Nos vamos.